Amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos, sean bienvenidos y bienvenidas a la 8ª conferencia de nuestro ciclo. El pasado 2 de mayo de 2019 se cumplieron 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, tradicionalmente conocido por ser el autor de algunas de las pinturas más famosas de la historia del arte, como la Gioconda, la Última Cena, la Virgen de las Rocas o la Virgen del Clavel. Lo cierto es que no pintó más de 20 cuadros antes de su muerte. El arte y la ciencia. Cómo el arte influye en la ciencia y cómo la ciencia influye en el arte. Y ese va a ser el eje que vamos a seguir. Vamos a hacer un recorrido cronológico desde su juventud hasta su muerte y vamos a ver pues muchas cosas, porque no solo analizaremos las obras más importantes, sino que también veremos las vicisitudes que le rodean. Este es más o menos el sumario que vamos a llevar a cabo. Y bueno, ahí lo veis todo. Prácticamente, pues en esto se condensa todo lo que vamos a desarrollar. Primero, es un genio todoterreno. Lo ha dicho muy bien, es verdad, que hace a todo. Es un señor que realmente, como se dice castizamente, toca todos los palos. Y toca todos los palos que, si yo tuviera que hacer una lista de a qué se dedicó Leonardo da Vinci, aparte de lo obvio, pues encontramos cosas tan variopintas como, bueno, que se dedicaba realmente, pues veis todo su catálogo. Era músico, era poeta, era cocinero, tuvo una tasca a medias con Botticelli, que lo iba a decir, ¿eh? Estos personajes tan serios y hacían cocina experimental. Le salió regular porque les quemaron la taberna, o sea que muy bien, tampoco tendría que ir la cosa, ¿no? Bien, ingeniero mecánico, estudioso de la anatomía, músico, óptico, cocinero, urbanista, ingeniero militar, empresario teatral. ¿Qué le iba a decir? Que iba a ser un hombre de la farándula, ¿eh? Pues fue eso, y durante bastante tiempo, no solo por el diluvio, pues cosas así, intuiciones que él ya las tuvo, y en cierto sentido muchas de las explicaciones que da son bastante modernas. De aspecto físico era un hombre intachable, con una túnica rosa, alto, guapo, de complexión atlética, muy amable, muy amigo de sus amigos, tanto es así que contrastaba muchísimo con el otro genio del Renacimiento. Miguel Ángel era todo lo contrario. Miguel Ángel era un amargado, tenía muy mala leche. Siempre, mientras que este era querido por todos, era un hombre afable y era la admiración de todos sitios por donde pasaba. Más de una vez se encontraron los dos y bueno, se dijeron que hagamos este detalle. Esta es una divisa y aquí vemos un escudo heráldico. Vemos un escudo que es una palma, una rama de laurel y un trozo de enebro. Y esto nos ha aportado una pista. El que encargó el retrato no fue su marido, sino un amor platónico que era el embajador de Venecia en Florencia, que se llamaba Bernardo Bembo. Este es el escudo de Bernardo Bembo y ahí el de Ginebra. ¿Y qué pensaría su marido? Bueno, era un amor platónico, no estaba contra la pared, exactamente, no se veía. El marido no sentía pesadez de cabeza ni nada de eso. Todo muy como un pintor que está pintando para el mercado y que no está dando todo lo que es lo de sí que pudiera. Por cierto, esta obra se tenía perdida y reapareció en el año 1909. Este efecto Guadiana que tenemos en muchas obras de Leonardo es bastante frecuente. Obras que se han perdido, que aparecen otra vez, u obras que se conocían y desaparecen. Bueno, y este cuadro es un cuadro que es un poquito desconcertante. Se llama La Anunciación. Cuando baja el ángel y le dice a María: oye María, que vas a ser la madre de Dios. Y ella dice: Jesús dice eso. Bueno, pues era un tema muy típico en Florencia, en la Florencia de aquella época. Y lo va a innovar totalmente, porque normalmente se hace en una habitación cerrada y él lo saca afuera. Lo mejor es el sombreado de la cara del ángel y el ángel está aterrizando. Y las alas no son demasiado grandes, porque las alas ya se van cerrando. Pero un pintor posterior vio que era un error de Leonardo y dice: ¿cómo ha hecho estas alas? Voy a añadirle un palmo por lo menos. Y añadió un palmo a las alas y claro, la prolongación y el aspecto que tiene no es de Leonardo. Bien, este cuadro es raro. ¿Es de Leonardo? ¿No es de Leonardo? Esto es también una constante en todas las obras de Leonardo. Sí, es de Leonardo. Tenemos dibujos preparatorios. Pero sobre todo es de Leonardo por los sombreados de las figuras que aprendió con Verrocchio. ¿Pero por qué decimos que no es de Leonardo? ¿O qué dudas hay sobre esta obra? Pues fijaos, aquí hay varios fallos. Para empezar,
El brazo de la Virgen, ¿no os dais cuenta que es un poco largo? Imaginaos ese brazo puesto así derecho. Bueno, sería una deformación. Y os dais cuenta que el manto de la Virgen parece que tapa el sofá, parece como si tuviera 3 rodillas. ¿Cómo hace Leonardo esto? Pero es un sillón, pero queda un poquito raro. Y el ángel, vamos a ver, de la mano del ángel que está bendiciendo, parece que sale el pino que tenemos de fondo. Queda un poco raro. Y la cerca, esta parece que está tratada con otro punto de vista. ¿Qué explicación encontramos a todo esto? ¿Se equivocó Leonardo? ¿Eran chapuzas? No. Estaba jugando con la perspectiva. Y este es un caso típico de anamorfosis, que no es una enfermedad. La anamorfosis es poner una perspectiva extraña para que este cuadro se contemple desde un punto de vista muy concreto. Y de hecho, si vas a la galería de los Uffizi, te dicen que te agaches un poquito, te pongas a la derecha y el cuadro se ve perfecto. Le salió bien, lo que pasa es que era un Leonardo que todavía estaba empezando. Y entonces esto es para gente muy virtuosa, pero ya Leonardo, un Leonardo jovencito, es capaz de hacer grandes cosas. Bueno, ahí vemos al ángel, la Virgen, y luego le encargan, en el año 1477 se pone un taller, tiene discípulos aprendiendo y fue un auténtico desastre. Un auténtico desastre, ¿por qué? Porque le encargaron 3 obras, una no la empezó y las otras no las acabó. Leonardo no acababa casi nada, porque le pesaba mucho la obra. Y una de las obras que más le pesó es esta. Es una anunciación de los pastores. Este es un estudio previo, un dibujo, porque Leonardo está continuamente tomando notas en sus cuadernos, ¿no? Se han conservado gran parte de esos cuadernos y podemos ver que hay estudios preparatorios de casi todos los cuadros. Bueno, pues hace un estudio de perspectiva perfecto. Era un cuadro de aproximadamente 1,5 metros, pero le pesó muchísimo porque quería poner 70 personajes. Y esos 70 personajes con sus características peculiares. Y dentro de cada uno, el estudio de la luz, cómo la luz viene de aquí, cómo se rebota, cómo se refracta por un lado y por otro. Y eso era algo que le pesó profundamente. Algo como si fuera un trabajo titánico que no podía acabar nunca. Él mismo se imponía unas empresas de las que al final no podía salir. Y esto le generaba muchísima frustración. Así es como se conserva la Catedral de Milán. La fachada no se acabaría hasta el siglo XIX y principio del siglo XX, pero se está acabando el cimborrio, la torre esa central en el cruce de las 2 naves más importantes. Y entonces allí confluyen una serie de artistas y empiezan a diseñar cómo sería posible esa torre. Leonardo participa, pero no, él va a su bola, no acepta ninguna de las reglas que pide la comisión para diseñar ese proyecto, pero en esta época él es un apasionado y ferviente estudioso de Vitruvio. ¿Y quién fue este tal Vitruvio? Pues fue un arquitecto romano, que nació en el año 80 a.C. y que ha pasado a la historia por ser el único tratado de arquitectura de la antigüedad que se ha conservado. Y esto sembró furor en los hombres del Renacimiento. Todo el Renacimiento se impulsó precisamente gracias a este hombre. Brunelleschi y Alberti, que fueron antecesores de Leonardo da Vinci, bebieron de este hombre. Y este hombre se conoce por un aventurero que encontró un manuscrito en una biblioteca de Suiza y ahora se tradujo al italiano, y pensad que desde el año 1452 existe la imprenta, entonces se extendió su idea por todos sitios. Entonces este hombre tenía 2 ideas básicas, este Marco Vitruvio. Venía a decir que algo así como el microcosmos, el hombre tiene que estar en relación con el macrocosmos, que es el mundo, el universo, y tiene que haber una relación, y que cualquier edificio debe estar hecho a escala humana. Y esto es muy importante porque esto verdaderamente le sorprende muchísimo a Leonardo. Entonces, el libro este no tenía ni una sola ilustración, diréis vosotros, qué aburrido, ¿no? Y lo que hizo Leonardo es intentar sintetizar estas ideas en un dibujo, y de ahí sale esto. Digamos que es un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Y está utilizando el cuadrado representa el hombre, y el círculo representa el universo, y también a Dios. Entonces, la manera de casar el cuadrado con el círculo y de ahí derivar todas las proporciones en arquitectura. ¿Lo veis? Y una cosa curiosa es que es un cuadrado, el centro del cuadrado son los genitales, pero el del círculo, el centro es el ombligo. El cuerpo humano es perfecto. Igual que una persona alta tiene las manos largas, por ejemplo yo, mirad. Una persona baja las tiene más pequeñas, pues de ahí se derivan todas las proporciones humanas. En un edificio, el tamaño de una moldura debe estar en relación con el volumen total de todo el edificio, de toda la iglesia. Ese principio básico y normal
está sacado de aquí de Vitruvio. Y esto alucina a los arquitectos del Renacimiento. Y el único que realmente hace una plasmación gráfica de todo esto es Leonardo da Vinci, con esta obra. No es el único. Aquí tenemos a otro, Andrea de Ferrara y Francesco del Giorgio, amigos de Leonardo y contemporáneos, que está también alucinado. Yo creo que podrían haber fundado el Club de Amigos de Vitruvio, porque todos están interpretando la misma idea de Vitruvio, pero ¿qué distancia hay entre estos, este de Andrea de Ferrara y este de Francesco del Giorgio? Por cierto, este Francesco del Giorgio era el alma gemela de Leonardo. Era arquitecto, escultor, pintor, ingeniero militar, cálculo de estructura, ingeniero hidráulico. Iba siempre con unos cuadernitos apuntando cosas. Era tan perfeccionista que era imposible llegar a acabar las cosas. Bueno, pues le encargan un cuadro. Él está viviendo con una familia de pintores que se llaman los Predi, Ambrosio, Cristóforo y Evangelista. Y uno de ellos, Cristóforo, era sordomudo. Y esto influyó mucho en Leonardo. Diréis vosotros, ¿hablaba mucho con el sordomudo? No, pero aprendió el lenguaje de los signos. Y eso va a ser básico luego en las representaciones, porque todas las obras de Leonardo, todas las pinturas son muy gestuales. Y lo va a aprender precisamente por el lenguaje de los signos. Aquí tenemos la Virgen de las Rocas. Se la encargan una cofradía de franciscanos, de la Inmaculada Concepción, y le dicen en la carta, en el contrato: pinta una obra en la que aparezca la Virgen con ángeles, la Virgen irá vestida de tal manera y llevará un fajín de color en óleo, de color tal, no sé qué, no sé cuántos profetas. No se parecen nada lo que él pintó. Y hizo lo que le dio la gana totalmente. Se parecía en lo que le habían pedido. Lo que hizo él, lo mismo que un huevo y una castaña. Nada, se arrancó con esto. Una obra sublime. La Virgen de las Rocas. ¿Qué es la Virgen de las Rocas? Bueno, pues cuentan los evangelios apócrifos que cuando Herodes dice que me voy a cargar a todos los niños, a San José le aparece un ángel en sueño y dice: San José, a las maletas. Entonces San José se va a Egipto con el niño Jesús, y cuentan los evangelios apócrifos, que no los 4 evangelistas, que se encontraron en una cueva con San Juan. Y aquí vemos el encuentro entre el niño Jesús, la Virgen María, San Juan y un ángel. ¿Era esto lo que le habían pedido? No. Pero él va a su bola. Es sublime. Lo que hace es verdaderamente sorprendente. Conocemos 2 versiones de este cuadro de Leonardo. Lo normal es que conozcamos, de su puño, lo normal es que conozcamos a veces hasta 20, porque como trabaja en un taller, todos sus discípulos copian y hacen obras del maestro, ¿no? Aquí conocemos 2 versiones testificadas que son de Leonardo. Esta está en el Louvre. Y vemos a la Virgen María con la mano encima de San Juan y a un ángel que está encima del niño Jesús. Diremos vosotros, ¿y esto qué es? ¿No era la Inmaculada la protagonista según lo habían encargado estos señores? Pues la Virgen aparece casi en un segundo plano. Fijaos la composición piramidal, todo se inscribe en un triángulo muy equilibrado, pero hay cosas raras. No gustó. Él dice que se ha gastado una cantidad tremenda de dinero y a la hora de cobrar le dice: no te damos tanto. Entonces dice: pues lo vendo. Y luego se reconcilió con ellos e hizo otra segunda obra, que esta ya es bastante más sencilla. Perdón. Bastante más sencilla, pero es lo mismo. Esto es como el juego de las diferencias. ¿Qué diferencias veis? Ahora veremos, aparte del color hay muchas diferencias. Bueno, aquí vemos, esto es el cuadro de sublime, la técnica que utiliza, siempre pinta al óleo y siempre pinta sobre tabla, salvo cuando pinte La Última Cena. Pinta sobre tabla y a la tabla se le da una imprimación de yeso, porque no se pinta directamente sobre la madera, no es un soporte idóneo, ¿no? Y se le da un manto, una capa blanca, y sobre esa imprimación ya es cuando se pinta, ¿no? Bueno, pues aquí consigue bastante luminosidad. Es tan meticuloso que tiene hasta 20 capas de óleo, es decir, pintaba capas muy finas, muy lento, se secaba, pintaba otra encima, y así sucesivamente. De esa manera podía lograr con el óleo transparencia y algunos efectos de luz sorprendentes. Este cuadro está analizado por geólogos y dicen que el cuadro es perfecto desde el punto de vista geológico. ¿Por qué? Porque representa muy bien cómo es la roca sedimentaria y cómo son las dioritas que aparecen aquí y aquí. Y los botánicos también han investigado cómo es la flora y dicen que es sorprendente los conocimientos que tenía Leonardo, que no está copiado del natural, pero las flores que aparecen son flores que se darían siempre en la misma época y en el interior de una cueva. Y además elige flores blancas porque aluden a la pureza
y la pureza a la Virgen. Fijaos el detalle, fijaos el paisaje. Los paisajes en Leonardo no son de relleno, son sorprendentes. Fijaos la roca con qué precisión está estudiada. Y ahora vamos a la otra. Cuando vuelve, prácticamente casi unos 15 años después, pinta esto que es totalmente distinto. Se parece mucho, pero la diferencia fundamental es que aquí el ángel está señalando, un ángel que mira hacia nosotros, hacia afuera, está señalando a Jesucristo, como diciendo, el importante es él. Perdón, está señalando a San Juan. El cuadro se lee mal. Esto es una especie de cacofonía de sonidos. ¿Por qué? Porque la Virgen está poniendo la mano encima del niño Jesús y aquí tenemos a San Juan. El ángel está apuntando a San Juan y San Juan está rezando en dirección a Jesucristo y Jesucristo le está devolviendo una bendición. Se lee mal. Esto no resulta claro. En un primer vistazo no lo apreciamos. Entonces Leonardo aquí simplifica bastante. Aquí ya el ángel no señala ningún sitio y vemos la imagen bastante más simplificada. ¿Qué ha cambiado? Mucho. Ha cambiado el estudio de la luz. Leonardo conoce perfectamente ya cómo es la luz, cómo es la refracción, la reflexión, cómo distintos rayos, cómo según el ángulo pueden incidir de una manera o de otra. Y aquí vemos un estudio bastante más creíble en cuanto a volumetría. Por cierto, lo que veis aquí en línea discontinua es lo que hay debajo. Con la reflectografía, que es una especie de técnica para ver lo que hay debajo, se ha encontrado que Leonardo, el primer dibujo preparatorio que hizo es este, que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego lo tapó y encima pintó esto. Era bastante frecuente que Leonardo cambiara de opinión. También era el representante de Florencia y Maquiavelo en su obra El Príncipe alaba a César Borgia. Eso al principio, cuando empezó a conocerlo y vio sus actos de crueldad, dice, bueno, a lo mejor no tanto. Sonrisas. Intentó diseccionar todo. Lo que más le costó son los nervios que hay debajo de los labios. Y en el corazón se dio cuenta que la válvula del corazón, por cierto, corrigió a Galeno, que era la autoridad en la época. Ya sabéis que Galeno fue un médico romano, una autoridad del siglo II después de Cristo, y era el no va más, ¿no? Todos decían que lo que decía Galeno iba a misa. Pues él dijo que no, que el centro del sistema sanguíneo no era el hígado, era el corazón, porque las venas salían mucho más gordas del corazón, y le corrigió, y tenía razón. Y además vio cómo se abría la válvula aórtica, y como le gusta el estudio de aguas, dice, esto por las turbulencias de sangre que llega, lo que hace es abrir y cerrar la válvula. Y tenía razón, pero eso se supo bastante tiempo después. ¿Sabéis lo que falló? Intentó encontrar dónde estaba el sentido común. Y hoy sabemos que es imposible, que no existe. A ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién tiene sentido común? Yo no. ¿Por qué hay fósiles en las montañas? Dijo, en algún momento hubo un gran cataclismo, que esto se dio a la vuelta, surgieron las montañas y los fósiles se quedaron arriba. Dice, pero eso fue el diluvio. Dice, no señor, no seáis tan estúpidos. Esto fue a lo largo de miles de años porque tenemos fósiles en este estrato, en este estrato y en este estrato. Fijaos qué intuición. O se dio cuenta cómo un río va arrasando y quedan estratos a un lado y a otro. Esto se descubriría en el siglo XVII. Estamos a principios del siglo XVI. Es decir, fue un adelantado a su época. Se echa como ayudante a Melzi, que va a ser su gran ayudante, y el aspecto que tenía con 60 años era este, más o menos. Era un viejo bastante prematuro, estaba ya bastante avejentado. Esto está hecho por él, un retrato psicológico. Esto lo hace su discípulo Francisco de Melzi, y esto lo hace Rafael en la escuela de Atenas. Va a Roma. Este San Juan es un cuadro perfecto para entender lo que es el esfumato, ese difuminado, ese no hay líneas. ¿Os dais cuenta? ¿Hay alguna separación entre el fondo y esta mano? Si tuviéramos tiempo hablaría en detalle de este cuadro. Pero esto es la base de lo que vendrá luego con el tenebrismo y la pintura barroca. Empieza aquí, con Leonardo. Este cuadro se ha perdido, lo conocemos por fotografía, ha desaparecido. Por cierto, el cuadro ese del que tenía la bola de cristal, el Creator Mundi, el Salvator Mundi, se vendió en el año 2017 y es el cuadro más caro que se ha vendido. 450 millones de dólares. Que juntando todo lo que llevamos en el bolsillo seguramente no lleguemos. Un jeque saudí que creo que lo tiene en su yate. Y nos vamos a ir acabando ya. La Mona Lisa se llama Mona Lisa porque la chica se llama Lisa. Mona es Madonna, Madonna Lisa. La señora Lisa Gerardini era la señora de Francesco del Giocondo, por eso se le llama la Gioconda. Tiene sentido, ¿verdad?
Solamente con este cuadro nos podemos tirar toda la conferencia, pero como ya estoy abusando de vuestra paciencia, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, este cuadro es un resumen de todo lo que Leonardo logra en pintura. El esfumato, ese difuminado, ese que no haya línea, el estudio perfecto de la luz, el sombreado, el paisaje del fondo en 2 niveles, lo enigmático, la sonrisa. ¿Cómo logra esa sonrisa? Francisco I, pero es una recreación, ni mucho menos. ¿Sabéis qué es lo último que apuntó en sus notas? La sopa se enfría. Y como yo no quiero que se me enfríe la sopa, lo dejo aquí.